La verdad es que esa idea de que el clima condiciona la historia o condiciona muchas cosas, precisamente es con la que empezamos a trabajar en Aquí la Tierra, ¿no? En el programa de Radio y Televisión Española. Yo, por la experiencia y la formación que tengo, pues sí he visto muchas cosas que están condicionadas por el clima. Hay muchas, desde nuestra vida cotidiana a nuestra arquitectura, a nuestro papel respecto a la medicina, bueno, en muchísimos aspectos, ¿no? Nuestra gastronomía. Pero es verdad que hay momentos de la historia en los que sí han estado muy condicionados por la situación meteorológica. A ver, yo creo que todos habéis escuchado la historia de la Armada Invencible. La Armada Invencible, nuestro ejército que se fue ahí a las Islas Británicas pensando que recién construido iba a avasallar y iba a derrotar a los ingleses, y resulta que cuando va para allá pues se encuentra, a pesar de que era verano, se encuentra con un temporal. Estamos hablando del siglo XVI, no sé si os suena lo de la pequeña edad de hielo. En ese momento en Europa vivieron un tiempo más revuelto, con temperaturas a la baja, había más borrascas por el norte. Bueno, pues la Armada Invencible se encuentra con eso, se encuentra con un temporal, a pesar de que fuera verano, en las Islas Británicas, y en el primer arreón ya empiezan a tener muchas bajas porque la situación, sobre todo respecto al viento, era muy complicada, más desde tierra hacia mar, y por lo tanto les alejaba y favorecía a los ingleses. Encima los ingleses tenían barcos más pequeños, que eran más maniobrables, y los españoles, pensando que tenían unas barcazas ahí impresionantes, pues empezaron a fracasar. Y luego, cuando los españoles deciden dar la vuelta a todas las Islas Británicas, se comen el temporal con patatas, y eso acaba siendo un desastre absoluto. Así que hay momentos de la historia que sí están muy condicionados por situaciones meteorológicas. Pero a mí, por ejemplo, me parece súper interesante otros momentos de la historia en los que la meteorología como ciencia, ¿sabes?, ha jugado un papel importantísimo. Y ahí seguramente os suena uno más, otro quizás menos. Todos sabéis el desembarco de Normandía, que dependió absolutamente de una previsión meteorológica. Y a mí eso me parece maravilloso, porque además luego, cuando repasas la historia, nunca mejor dicho, esa historia en concreto, sabes que gracias a un meteorólogo, él decidió, o al menos aconsejó al ejército de los aliados, que desembarcaran el día 6 y no el día 5. Porque el día 5 había posibilidades de desembarcar, el día 5 de junio. Entonces, ese día finalmente deciden no desembarcar porque todavía el mar está muy alterado, porque todavía hay bastante viento. Y en una ventana, porque al final fue una ventanita, porque por delante y por detrás de esas fechas, al final el tiempo fue bastante revuelto, ese día 6 de junio vieron que el mar estaba en calma, que el viento era más bien débil, que había pocas nubes bajas, porque es una zona donde es bastante común, aunque el tiempo sea estable, que haya muchas nubes bajas que reducen la visibilidad. Entonces, imaginaos, para hacer ese desembarco era absolutamente fundamental que las condiciones de visibilidad fuesen buenas, ¿no? Entonces, el día 6, además de calcular las mareas, que eso también es importante, y no es tanto meteorología, pero sí estaríamos hablando más de climatología y de astronomía, bueno, pues con todos esos cálculos decidieron que el 6 de junio era la mejor opción, y afortunadamente ese desembarco fue un éxito y propició la caída de los alemanes. Imagínate si la ciencia de la meteorología no hubiese sido capaz de prever esas condiciones, ¿dónde estaríamos, no? O qué es lo que hubiese pasado. Entonces, a mí eso me fascina, como geógrafo y como climatólogo, tener esas cosas. Hay otro, por ejemplo, que me parece muy chulo y que además tiene historia. En Venezuela, en el lago Maracaibo, hay zonas en el mundo donde el número de días de tormenta es elevadísimo. Te estoy hablando de más de 300 días al año de tormenta. Y el lago Maracaibo es una de esas zonas. Ahí constantemente tienes tormentas. A veces hay zonas del planeta donde hay una convergencia de vientos constante y facilita como si fuera un clima tropical, de estos que acaban teniendo chubascos por la tarde, ¿sabes? Por la mañana hace sol, se nubla, cae un chaparrón y vuelve a hacer sol. Bueno, pues esta dinámica, hay zonas del planeta donde facilitan que haya tormentas. Sobre el lago Maracaibo está el relámpago del Catatumbo, que es un sitio donde hay más de 300 días de tormenta al año. Claro, tener esa constancia hace que el cielo se ilumine y que tenga una especie de iluminación natural. De hecho, le llaman el faro de Maracaibo. Y ese faro es el que permitió abordar un intento del pirata de Francis Drake a la ciudad de Maracaibo.
el tío se puso ahí en la costa, dije, voy a ir por la noche, que no va a haber nadie, voy a ir a invadir. Pero claro, como no había redes sociales, él no tenía ni idea de que eso era del relámpago del Catatumbo, empezó a acercarse a la costa, gracias al relámpago lo vieron y dijeron, chato, aquí no vas a entrar. Luego hay otras cosas curiosas que me parece que también son muy llamativas, que es como a veces los grandes avances en la ciencia de la meteorología se han producido en contextos de guerra. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. También en los años 40, inmersos en plena guerra mundial, los japoneses descubrieron algo que luego cambió el concepto de la atmósfera y de la ciencia de la meteorología. Los japoneses resulta que empezaron a lanzar unos globos desde su país, dijeron, vamos a hacer una cosa que prácticamente no nos cueste nada en dinero. No vamos a gastar ningún combustible. Cogían unos globos, los llenaban de hidrógeno, les ponían una carga de explosivos, los lanzaban a 12.000 metros de altura y ahí de repente resulta que había unos vientos muy intensos y esos globos, en cuanto subían, se iban hacia los Estados Unidos y ahí caían. Y patapum, venga, empezaban ahí a descargar, a provocar explosiones. Es verdad que de esos globos no hubo grandes incidencias porque ellos lo que pretendían era sobre todo crear muchos incendios forestales, que hubiese una situación caótica. El tiempo que habían vivido en Estados Unidos esos meses atrás había sido más bien húmedo y por lo tanto provocaron pocos incendios forestales, pero sí, por ejemplo, llegaron a matar a una familia de 6 personas que estaban haciendo un picnic, que les cayó el globo encima y patapum. Pero bueno, la cuestión es que a raíz de eso la ciencia descubrió que había una corriente de vientos en las capas altas de la atmósfera, que es lo que le llamamos la corriente en chorro, el jet stream, que es absolutamente fundamental para entender qué es lo que pasa en nuestros cielos y en nuestra atmósfera.